clasificar por Se clasifica categoría. por categoría. Tercero, Examinar el contexto. se examina el contexto. Cuarto, se hace un resumen. Quinto, se comparan los resúmenes. Allí se medita. Ok. Ven. Paso número 6. Resumen de todo el bosquejo. Por ejemplo, ¿se recuerda que hicimos un bosquejo de Habacuc? Usted vio cómo lo hicimos. Punto, tema principal, título, punto número 1, subpunto o allí los subpuntos donde se aclaran los puntos principales. Después punto número 2, después tiene los subpuntos y allí aclaran los temas principales, el punto principal, el segundo punto principal, etcétera, y así sucesivamente. Aquí vamos a todo el bosquejo. Ya usted hizo el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Y en el punto 6, entonces ya usted tiene, ya usted va a hacer que un resumen, analizar el bosquejo. ¿Cómo está? Eso es cuando usted coge un tema, Amén. ¿Quién está dispuesto a leer? Amén. Por favor. En el paso 6 se hace un resumen de toda la información. Formula conclusiones en una declaración modelo que abarca los resúmenes que ha hecho para cada categoría. Es un resumen modelo, podríamos decir, que surge de su observación y meditación en el paso 5. En este paso final tendrá que sintetizar o formular una declaración principal o modelo derivada de las definiciones de los resúmenes. Sin embargo, debemos prevenir dos cosas. En primer lugar, evítese generalizaciones excesivas. Una generalización es una conclusión amplia, general, una regla o declaración que no es detallada, pero que se aplica con amplitud en general. Cuando hacemos un resumen de un versículo es fácil entusiasmarnos por las maravillosas perspectivas que recibimos y hacer declaraciones que van al borde del exceso. Formulémonos conclusiones solamente con la amplitud que lo permiten las Sagradas Escrituras. Procuremos no decir ni más ni menos de lo que dice la Biblia. Como dice. Procuremos no decir ni más ni menos de lo que dice la Biblia. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No vayamos a inventar. Por eso es muy importante, hermano, estudiar las escrituras al máximo. ¿Por qué? Yo siempre le voy a decir a ustedes, nosotros usamos traducciones. Y ahora, ya tengo unos meses estudiando los idiomas originales, hermanos, van a haber cosas aquí que yo les voy a enseñar, que usted va a decir, ¿qué? ¿Cómo? Y usted me va a decir, pastor, ¿y por qué? Y ahí le vamos a aclarar muchas cosas. Y usted se va a quedar con la boca abierta. Se va a quedar con la boca abierta. Cuando yo le diga, mire, esto es así y así. ¿Y por qué pusieron esto y por qué lo traducieron de esa manera? Ahí usted va a entender el texto y el contexto más amplio, todo. Y allí la cosa le van a poner clara. Y usted verá que la mayoría de las iglesias lo que están envueltas es en religión y dogma de hombre. Y no en la palabra de Dios. Usted se va a asustar, usted verá. Yo creo que aquí se le van a caer toda esa vaca sagrada y todos esos ídolos, todas esas cosas que usted tiene en su mente. Así que prepárese. Se va a quedar y dice, ¿cómo? ¿Y por qué está así traducido, pastor? Estoy tranquila, espérese, usted verá. Entonces, no podemos añadir ni quitar, sino decir lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo vamos a decir lo que dice la Biblia? Pero ahora viene el punto, y esto, si algún maestro, pastor ve este estudio, o líder, quien quiera que sea que tiene la responsabilidad de enseñar, yo creo que ellos entienden esto, pero ahora el punto es, cuando estudiamos la Biblia, la hemos estudiado lo suficiente para decir lo que dice el autor, se nos ha escapado algo.
Porque, hermanos, es decir lo que dice la Biblia, por eso es que hay que estudiarla. Y tú ves que ahora, como estamos usando, estudiando las reglas, los métodos de interpretación bíblicas, usted ve que ahora usted se acerca a las escrituras. Y si usted lee las escrituras así a simple vista, es porque usted mismo quiere hacerlo. Porque aquí se le enseñan las escrituras y los métodos. Si usted lee la Biblia así porque, no, aquí dice así a simple vista, es porque usted lo quiere hacer. Amén. Entonces, sigamos. En segundo lugar, y esta observación está relacionada con la primera. Recuerde las limitaciones impuestas por las Sagradas Escrituras. Hay dos clases de limitaciones. La implícita, algo entendido, pero no directamente expresado. Y la explícita, algo directamente expresado. Las Sagradas Escrituras nos limitan en ambas formas. La Biblia declara directamente muchas cosas. Las declaraciones directas no limitan porque no podemos cambiar lo declarado para adaptarlo a nuestro gusto. La Biblia limita nuestras conclusiones mediante su enseñanza implícita también de ideas que son sobreentendidas, pero no directamente expresadas. Cuando algo se implica en las Sagradas Escrituras, podemos decir que está implícito, pero debemos limitarnos a eso, a menos que otras referencias proporcionen enseñanza directa sobre la materia. Oiga esto. Hay enseñanzas que están ahí, ¿entiendes? Que son claras, pero hay otras que a través del contexto y el estudio que se dan a entender, que son explícitas e implícitas. Pero ahora viene el punto. Y cuando leemos un versículo en las Sagradas Escrituras y cogemos ese versículo y comenzamos a formular ya una idea de enseñanza, pero sin apoyar ese versículo según nuestras enseñanzas que estamos enseñando, pero sacando el versículo fuera de su contexto, no tiene apoyo en las Escrituras, porque lo estamos sacando fuera de contexto. Entonces yo no soy bíblico, eso es ya un invento. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Me entiendes? Porque hay enseñanzas que son directas. ¿Me entiendes? Por eso, cuando usted lee Deuteronomio, cuando usted lee la carta de Tito o Timoteo, usted se da cuenta, por ejemplo, un ejemplo, si nosotros vamos al libro de los Corintios, y cuando estudiamos el libro de los Corintios, la primera y la segunda carta, la primera mayormente, vemos que los corintios bebían vino. ¿Me entiendes? Y se pasaban de trago. Y en esa pasada de trago también estaban en el culto. Esas cosas se daban ahí. Y por eso había también escándalo y cosas terribles. Por eso es que hay que estudiar las Escrituras para saber lo que estaba pasando, el contexto histórico y cultural, y saber todo, para decir en realidad lo que la Biblia quiso decir y cómo el autor usó el término, la manera, la expresión. Y si está explícito, tiene que tener apoyo claro, y si está implícito hay que buscar el apoyo en ejemplos bíblicos o otra parte de la Biblia para aclararlo mejor, porque la Biblia es su propio intérprete. Amén. Entonces sigamos aquí. Escriba brevemente en su cuaderno de notas lo que debe hacerse en el paso 6. ¿Qué debe hacerse en el paso 6? Resumen de todo el bosquejo. Ya. Escriba implícitas o explícitas en el espacio en blanco después de cada definición. Bueno, eso ya es, por ejemplo, aquí. Ideas que son sobreentendidas, pero no expresadas directamente. Implícita, lógico. Ideas que son expresadas directamente. Explícitas. La explícita. ¿Cuáles son las dos advertencias que que deben tenerse en cuenta cuando se expresa el resumen final? Escríbela en su cuaderno de nota. ¿Cuál? El resumen de todo el bosquejo. Formulemos conclusiones
solamente con la amplitud que lo permite las Sagradas Escrituras, número 1. Segundo, procuremos no decir ni más ni menos lo que dice, lo que no dice, procuremos no decir ni más ni menos de lo que dice la Biblia. Esas son tus advertencias. Primero, formulémonos conclusiones solamente con la amplitud que lo permite que las Sagradas Escrituras. Número 2, procuremos no decir ni más ni menos de lo que dice la Biblia. El que le añade o le quita, que viene juicio. Amén. Amén. Ahora aquí vamos a leer, porque aquí hay que estudiar mucho, pero vamos a simplemente ahora una introducción a través de la lectura. Estudio por temas de la epístola a los Efesios. Objetivo 4. Formular un bosquejo por temas de Efesios, capítulos 4, 5 y 6. Usando el tema dichos gratos. Hoy vamos a hacer simplemente una introducción de lectura. Para que usted lo haga en su casa y después entonces lo vamos a estudiar juntos, ¿sí? ¿Quién quiere leer? Simplemente es una introducción de lectura hoy. Hoy vamos a hacer esto, una introducción de lectura. Vamos a leer y después entonces la próxima vez que vengamos a estudiar vamos a hacerlo todo junto para aclarar. Aquí le vamos a dar algunos pasos. ¿Sí? Sigamos. Okay. Necesitará no solamente su cuaderno de notas, sino también la Biblia para esta sección de la lección. Las actividades de aprendizaje presentadas aquí contribuirán a que aplique los 6 pasos en el procedimiento para un estudio por temas. Okay. Estudiará la epístola de los Efesios, capítulo 4, 5 y 6. Ok, vamos al primer capítulo 4. Aleluya. Efesios 4, 5 y 6. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? La unidad del Espíritu. No, oiga bien. Del capítulo 4, ¿ok? Oiga esto. Objetivo 4. Formular un bosquejo por temas de Efesios capítulo 4, 5 y 6. Usando el tema dichos gratos. Usando el tema dichos gratos. Aquí está dichos aceptables. Sí. Gratos. Ok. Mismo. Sí, lo mismo. Aceptarlo en gratos. Lo Ya. mismo. Ok. Entonces en el capítulo 4 vamos a ver. Vamos a leer. ¿Quién me quiere leer el capítulo 4 de Efesios? Amén. Por favor. Alabarse el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La unidad del Espíritu. Pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta lo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su muerte, De su mente. así, de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Páreme ahí. Ese versículo 21 es un versículo clave. Oiga esto. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Recuerda que el tema ¿cuál es? Dichos o aceptable ante Dios y no aceptable ante Dios. Entonces, ese versículo 21 da a entender claramente acerca del tema. Entonces sigamos, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Páreme ahí. ¿Ninguna qué? Palabra corrompida. ¿Y qué de esta gente cristiana que San Antonio, Si nada más fuera eso. hijo de... Eso es cuando le sale la palabra, pero con el más el verdugo. Dígame, ¿qué hacemos con estos hermanitos que, o si se le puede llamar hermanos, que comiencen a decir palabras de toda, palabras ociosas, palabras fuera del vocabulario cristiano de Cristo, fuera del diccionario de Dios? Sí, porque tengo que decirlo así. Este es el diccionario de Dios, la Biblia. Y comienzan a decir cosas que tú dices, Dios mío, ¿y ese cristiano? ¿O ese cristiano? ¿Qué hacemos con él? Tiene que comenzar a aprender más vocabulario y saberlo conjugar mejor. Dice una señora, pastor, dice una señora donde yo vivo, dominicana, una señora donde yo vivo, ella dice que todos los días se levanta 45 minutos sin lavarse la boca, bla, 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 y habla con Dios. Pero yo soy muy observadora, ¿sabes? Y entonces una vez yo paso por donde ella está, por donde ella vive, porque nos tenemos que cruzar siempre, y veo un velón encendido. Ay, no, Entonces, ya, yo ya. le pregunto, Dejémoslo ahí, le ya. pregunto que si eso, que si No, ella no, cree no. en Dios no puede encender velones. No, porque... Ella dice que eso no es nada, No, que Dios no se pone guapo. Oye, lo que pasa es que hay gente... Que Dios no se pone guapo. Perdón, fíjate, hay gente que prende un velón o una vela, no es a santo, ni rezado, ni religioso, es para los olores.
No, ella tiene el... Tiene un santo. Sí, ¿no? tiene Un cuadro, un cuadro. Tiene el santo. No, lo que Ya, pasa, ya, aquí, sí, aquí. vamos. Lo que pasa es que, mira, hay gente que piensa, los brujos dicen que trabajan con Dios. Ah, sí. Y ya tú sabes, Lobo avalado. y usted sabe con quién es que trabaja. Lobo avalado. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo repito, ninguna palabra corrompida, ninguna, salga de vuestra boca, porque de lo que sale del corazón, Sí. sale, De lo que hay en el corazón. no, de lo que sale del corazón, De la abundancia del corazón sale. De la abundancia del corazón. de lo que sale sale del corazón o no, sale de adentro, Entonces así está. o no. Entonces estamos mostrando su verdadera esencia de lo que hay. Es triste esto, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Una pregunta, el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? Cuando una persona cristiana, lo dice ser cristiana, comienza a hablar muchas malas palabras. Por eso es que por eso es que hay castigo sobre la casa del que maldice. Hay gente que viene tirando peste y maldiciendo. Oiga, esa gente que viene tirando peste y tirando maldición, hermano, eso es simplemente juicio de Dios que va a venir sobre esa gente tirando peste y maldiciendo. ¿Me entiendes? Lo que tú siembras, eso tú cosechas. Sigamos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, Maldicencia. y toda malicia. Sed benigno unos con otros, misericordioso, perdonaos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. El 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia. Y toda malicia. Hermano, Maldice al lado de mí. no, yo me aparto de esa gente que vive tirando peste y maldiciones, yo me aparto de esa gente. Lo que pasa, No. pastor, que dentro de la bueno, no sé, se ve de todo, porque hay gente que en la iglesia Aparente. aparenta una cosa, pero en la casa Son otra cosa. otra cosa. Ahora vamos al libro, nos quedamos. Nota. Yorlani, nota es muy... Nota. Es muy importante que haga los ejercicios independientemente antes de mirar las respuestas. Sus hallazgos no tienen que ser exactamente iguales a los que aparecen en el libro para que sean correctos. Cuando finalmente compare sus respuestas con las que se le han dado, tómese la libertad de agregar algo a su información o adaptar cualquier cosa que se desee, pero trate de retener sus propias palabras y conceptos tanto como sea posible. Nuestra meta consiste en ayudarlo a que gane confianza en su propio estudio de la palabra de Dios. Eso es muy importante, sí. Dios nos habla como a individuos. Le hablará con la misma seguridad que le ha hablado a otros. Mientras más estudie, tanto más iluminación recibirá. La clave radica en tomarse el tiempo para el estudio metódico. Páreme ahí. En el estudio que usted va a hacer, estudio por temas de la epístola a los Efesios, formular un bosquejo por tema de Efesios capítulo 4, 5 y 6, usando el tema dichos gratos o aceptables. Primero, haga una lista de las veces que se menciona acerca del tema. Segundo, clasifique por categoría. Tercero, examine el contexto. Cuarto, haga un resumen de cada categoría. Quinto, compare los resúmenes. Sexto, resumen o resuma todo el bosquejo. Y sigamos leyendo. El tema para este estudio es
dichos aceptables o gratos. Se ha tomado del Salmo 19:14. Sean gratos los dichos, palabras de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el libro de Efesios, el Espíritu Santo ha usado al apóstol Pablo para darnos muchos detalles acerca de las palabras que son gratas a Dios. Revela también algunas palabras que a Dios no le son gratas. Si se pregunta la importancia que tiene este tema en la vida espiritual, piense en lo que nos dice Santiago. Y la lengua es un fuego y contamina todo el cuerpo. Es un mal que no puede ser refrenado. Santiago 3, 6, 8. Si quieres saber algo más de este tema de la lengua, lea todo el pasaje de Santiago 3, 1, 12 sobre la materia. Naturalmente, en este pasaje, la lengua es usada simbólicamente respecto a las palabras que dice. Es evidente que solo cuando somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús y lo seguimos en la obediencia, puede la lengua comenzar a ser grata a Dios. Referencia, observación. Su primera preparación para el paso 1 consiste en dividir unas 3 hojas de su cuaderno de notas en 2 columnas, cada una la columna más ancha a la derecha. Escriba referencia en la parte superior de la columna de la izquierda y observación en la parte superior de la columna de la derecha. Entonces lea Efesios 4, 5 y 6 con un lápiz en la mano. Al llegar a cualquier referencia sobre el tema palabras o dichos, escribirá la referencia en la columna de la izquierda y su observación en la columna de la derecha. Si la referencia es directa, escriba la observación y continúe. Si la referencia es indirecta, escribe la observación seguida de la pregunta. ¿Qué significa esto con respecto a las palabras o dichos? Luego procure responder brevemente a su propia pregunta. Algunos de los pasos posteriores le darán la oportunidad de reflexionar y meditar, de manera que no se detenga mucho en este punto, tratando de extraer el máximo significado del texto. Puede hacer eso más adelante. No olvide incluir casos de palabras o dichos inaceptables, así como los dichos aceptables. Pueden enseñarnos lo que es aceptable mediante el recurso literario del contraste. Si un versículo tiene ideas tanto positivas como negativas, use A. Vamos a ver. Luego B. Vamos a ver, ¿qué es aceptado por Dios y qué no es aceptado por Dios? Aceptado y no aceptado. Observa esto. Vamos al versículo 29 del capítulo 4 de Efesios, el que hemos leído varias veces. 4:29. Así que Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿qué son palabras inaceptables aquí? Las palabras corrompidas. ¿Y qué son palabras aceptables aquí? De edificación. Y de gracia. Ajá, edificación. ¿Usted ve? ¿Usted ve qué sencillo es? Por eso digo, vamos ahora a leer simplemente para introducirnos así. Y después entonces vamos a estudiar con más afinidad y más profundidad. Entonces, cuando usted vaya a hacer su estudio, haga 2 listas, una de referencia y de observación. ¿Oye? Y si yo fuera, te hiciera 4. Yo pusiera referencia, observación, palabras aceptables y palabras no gratas. ¿Entiende? No, es que usted tiene que crear, usted tiene que comenzar a tener confianza en su estudio. Por eso el libro es una guía. ¿Me entiende? Es una guía. Y usted tiene que saber estudiar las escrituras. El punto es que usted aprenda a estudiar las escrituras, que usted use, ustedes o nosotros todos, podamos usar las herramientas para poder estudiar las escrituras y repetir lo que el Espíritu Santo dice, para no ni añadirle ni quitarle. Amén. Entonces,
Sigamos leyendo los últimos párrafos, por favor. Use y luego ve con el versículo para hacer una distinción entre estas dos ideas. Aplicación. 20. Paso 1. Haga una lista de todas las veces en que ocurre su tema en Efesios 4, 5 y 6, como lo acabamos de explicar. Cuando haya completado la lectura y el bosquejo necesarios para completar el ejercicio precedente, compare su bosquejo para el paso 1 con la que se da para este ejercicio en la sección de respuestas. Ahora en el paso 2 organizará los temas que han descubierto formando un sistema significativo fundamentado en uso. Agrupar artículos que están relacionados para formar categorías. En casi cualquier material de información existirá más de una manera lógica de agrupar las ideas formando categorías de manera que el conjunto del material puede ser entendido con más claridad. Se le sugerirá una forma de organizar este material. Otras formas quizás sean distintas, pero no necesariamente equivocadas. Si le gusta más su encabezado, úselo. Use una hoja por separado en su cuaderno de notas para las respuestas hasta los siguientes 6 ejercicios del paso 2. Deje unas 5 líneas en blanco entre las respuestas. Aplicación. Lea Efesios 4:14 y 5:6 con atención. ¿Qué ideas tienen estos versículos en común? Escriba su respuesta. ¿Qué ideas tienen en común? Vamos allá. Efesios 4:14 y Efesios 5:6. Vamos a ver. 4:14, 5:6. Sí, léalo. Y Lilia me lee 5:6, por favor. Para ¿Sí? que, dice así, para que ya no seamos niños Fluctuantes. llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, Estratagema es estrategia, ¿eh? que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, ahora 5:6. Nadie os engañe en palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué idea tienen estos versículos en común? No dejarnos engañar. Ya. El error y el engaño de los hombres, no dejarnos engañar. Pero entienda, tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que saberla y aplicarla. Tenemos que saberla, conocerla. Saberla y conocerla. Saberla es intelecto, conocer es por la práctica. Entonces, mis hermanos y hermanas, lo vamos a dejar aquí. La próxima vez vamos a estudiar con más a profundidad los pasos. Nosotros nos quedamos en estudio por tema de la epístola a los Efesios. La próxima vez lo vamos a hacer con más detalles, el estudio. Lo vamos a desglosar mejor, porque ahora fue una introducción de lectura. Entonces, Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén. Amén. Amén.